Así que bienvenido, Pablo. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Yo feliz de estar acá hablando contigo, Vero. Sí. También a mí me encantaría que nos contaras a toda nuestra comunidad de Instagram, YouTube, que después vamos a compartirlo en las redes. Contanos cómo mira la astrología o cómo la persona encuentra a la madre dentro de su carta astral, o dónde, en qué casas. Contanos un poco eso. Mira, cuando uno ve la carta natal de una persona, sale mucha información acerca de su madre, ¿ya? Pero es importante también tener claro que muchas veces la información que sale de la madre no es que necesariamente sea que la madre es así, sino que tiene que ver mucho cómo la persona percibió a su mamá en su vida, ¿me entiendes? Porque es muy poco objetivo y es muy subjetivo cómo percibimos nuestra madre, pero básicamente es la experiencia lunar emocional. Y para ver el tema de mamá, bueno, lo primero es la luna. En la luna y su signo nos habla básicamente de cómo era la energía de nutrición de mamá, que si quieres después lo vemos en detalle, pero el Dale. signo de la luna. Luna en Aries, mamá es más agresiva, más dominante, más peleadora. Luna en Tauro, mamá más contenedora, de piel, de cariño, de darme comida, de contacto. No sé, Luna en Virgo, mi mamá es obsesionada con el orden, con la perfección, me pide que no me enferme, no le gusta que me enferme, quiere que sea autosuficiente, etcétera. Y así cada signo lunar tiene sus propias características. Segundo factor importante es la casa donde está la luna, que se combina de cierta forma en la energía. No sé, por ejemplo, luna en la casa 9. A mi madre le gustaban los temas, no sé, por religioso, esotérico, era una buscadora y yo me nutría con esa energía de ella. O la luna en la casa 10, mi mamá le importaba mucho que a mí me fuera bien, le importaba mucho cómo los demás me vieran, me aprobaran a nivel social. Entonces la casa. Ahí tenemos dos factores. Y el tercer Sí. factor, que esto ya es quirúrgico, son los planetas que están aspectados a la Luna. O sea, los planetas que están aspectados a la Luna nos dan información clave de cómo es mamá. Y como, por ejemplo, Luna Saturno en tensión, nos hablan de una madre que es más bien más fría, más seria, más exigente, que se pone más dura si el hijo o la hija no se comporta de cierta forma, que tiene un cierto miedo a nutrir, porque ella tiene temas de su pasado con la nutrición. Una luna Mercurio, por ejemplo, armónica, porque hay de todo. Es una Sí. mamá que te habla, que te cuenta historias, que te cuenta cuentos, que quiere que aprendas, que estudia. Entonces tenemos todo tipo de información asociada a la luna. Y mamá, básicamente. Wow. Y mira, yo te escucho y cuando, por ejemplo, acá las personas vienen a trabajar distintos temas sistémicos, la madre siempre, o sea, la madre es todo, ¿no? Y de la madre vienen la mayoría de nuestros temas y conflictos. Pero ¿cómo incide en la percepción? Porque yo te escuchaba y digo, yo tengo una mirada hacia mi mamá que no es la misma que tienen mis hermanos. Y esto en las constelaciones se ve muchísimo. Entonces yo llegué a esa familia en un momento en el que mi madre, o sea, se comportaba de una manera, estaba sucediendo algo en mi sistema familiar, y yo percibo a mi madre con mi luna en Piscis de una manera totalmente distinta a cómo la perciben tal vez mis hermanos, ¿no? Esto es como muy importante. Para mí es como mágico, ¿no? Como algo muy, ahí sale mi luna en Piscis, es como muy grande, es tan grande que nuestra cabeza no lo puede llegar hasta comprender, ¿no? Que ese momento perfecto en el que nacimos condiciona, eh, condiciona nuestra percepción dependiendo de todo, de la foto de cómo estaba el cielo en ese momento, ¿no? Sí, o podríamos preguntarnos si lo condiciona o nacemos en el momento que estaba justamente esa energía porque era un poco el juego que veníamos a vivir y era como te entregan las fichas del tablero, si quieres, de cierta forma.
Sí, totalmente. O sea, y es que el tema de la mamá, yo lo encuentro fascinante asociado con el tema de los hermanos, porque uno ve sincronías tan impresionantes. De partida, si, por ejemplo, si nosotros fuéramos hermanos y tuviéramos mundos lunares muy diferentes, tendríamos percepciones completamente diferentes de que era nuestra madre. Porque de cierta forma, nuestra madre se va a comportar de cierta forma con nosotros. Total. Es muy potente ver cómo el signo de la luna tiende a ser de cierta forma cómo mamá se tiende a comportar en su intimidad de nutrición conmigo. Total. Es muy fuerte y se ve. Y si alguien dice, oye, es que mi mamá no se comporta como mi signo lunar, lo más seguro es que hay algún planeta que esté tocando la luna, que está desarmando y se combinaron otras energías. Y, por ejemplo, yo en mis clases cuento un poco esta historia, que es la historia de tres hermanos. No sé si te lo conté a ti la otra vez, no, parece que No, no. no. Ya, esta historia son de tres hermanos, son tres hermanos que nacieron muy seguidos, con un año de anticipación. O sea, de verdad la mamá se quedó embarazada de la primera, la tuvo y quedó embarazada inmediatamente de la segunda y quedó embarazada inmediatamente de la tercera. Entonces, son tres hermanas, una mayor, uno del medio, un hombre y una mujer. La chica, la mayor, nace y mamá queda rápidamente embarazada, pero la niña tenía luna en Capricornio. Y la luna en Capricornio es, desde un punto de vista asociado a mamá, una mamá que te demanda que te la arregles solo. Una mamá que te pide que te autosostengas, que te pide responsabilidad y que el comportamiento de mamá es asumir que eso es. ¿Me entiendes? Y la Sí. chica, como tenía luna en Capricornio, su seguridad emocional era de hacerse responsable, no molestar, autorregularse. Entonces nace esta niñita y mamá queda embarazada rápidamente y el foco de mamá pasa a este nuevo embarazo. Y esta niña, dejémoslo ahí, pero básicamente no molesta más. Se vuelve una niña buena, muy buena. Segundo hijo, nace un hijo con luna en cáncer. Luna en cáncer, ¿cómo mamá con su hijo con luna en cáncer? Mamá está apegada a su hijo con luna en cáncer. Sí. Mamá es la que nutre, cuida, protege, contiene. Y este hijo, ¿cómo es? Necesita mucho su mamá, hay una fusión muy potente. Bueno, imagínate, nace este hijo, un vínculo muy fuerte con mamá, opuesto de la hija mayor, y la hija mayor como que perdió a la mamá, porque mamá se enfoca en el segundo. Y Claro. después queda embarazada nuevamente y nace una hija con luna en Escorpio. ¿Cómo es mamá con una hija con luna en Escorpio? La ama y la odia. Es una relación intensa, apasionada, potente. ¿Y cómo es la hija de una madre, que si bien tiene una Escorpio, es una hija intensa, más dramática, más absorbente? Entonces vemos Wow. cómo, dependiendo de la luna de cada hijo vive una vincularidad completamente diferente, porque si tú le Total. preguntas a la hija mayor, ¿qué es lo que te dice la hija mayor? Mi mamá fue muy fría conmigo y me las tuve que arreglar sola. ¿Qué es lo que dice la tercera que tiene un escorpio? Yo odio a mi mamá es terriblemente mala. Yo lo escuché decir eso, ¿me entiendes? ¿Y qué escucho del hijo con luna en cáncer, el del medio? Mi mamá es la mejor. Viva mi mamá. ¿Me entiendes? Entonces, Genial. Sí, genial. Es muy impresionante. ¿Y cómo, qué oportunidad nos da este auge de la astrología? Porque yo siento que está explotando la astrología, ¿no? Como que ahora o está mucho más accesible, hay mucho más información, veo a la gente bueno, que se anota en cursos, que ya todos sabemos qué sol tenemos, qué luna, y antes tal vez no estaba la energía tan disponible para ese autoconocimiento. Qué importante es saber cuál es mi percepción, ¿no? Con respecto a esa luna, a mi sol, ¿no? Y esa energía que vengo a desplegar, que vengo a desarrollar, y que también depende de todo esto que estás hablando, ¿no? Del planeta, de la casa, de la cuadratura, y cómo poder conocernos más en profundidad, porque, ¿sabes qué siento? Siento que las constelaciones familiares son una herramienta para sanar, para reconciliarnos con lo que excluimos, para ordenarnos en el sistema, y después empieza un camino, ¿no? Hay un camino que se empieza a desplegar de autoconocimiento, de búsqueda.
yo escuchándote a vos y a otros astrólogos, empecé a mirar de nuevo mi carta astral, que a mí me gusta hacérmela, y sobre todo la revolución solar, pero empecé a comprender cosas mías, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad tenemos ahí de, de mirarnos más profundo y de poder desplegar eso que traemos al mundo, ¿no? Porque cuando nacemos con un potencial a desarrollar. Y bueno, y creo que nacemos en el momento, como dijiste recién, en el que nuestra madre hacía lo que podía y nuestra percepción está limitada por esa mamá bueno, que hizo lo que pudo. Pero en ese sentido, hay algo súper loco, que es como esta relación no lineal, madre, hija, hijo. ¿Me entiendes? Porque no es lineal. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no es que yo tengo esta luna y mi mamá era así y por lo tanto yo soy así, sino que yo también buscaba esa nutrición de mi mamá. Sí. Están las dos conectadas. Y de hecho, y esa energía, por ejemplo, a mí me toca ver madres que llegan con sus hijas, con sus hijos pequeños. Y yo les cuento un poco de la luna de su hija, de su hijo. Entonces, hay lunas que son más fáciles. Yo llamo lunas mamíferas, ¿me entiendes? Porque hay ciertos signos lunares que un bebé mamífero se siente mucho más cómodo. Por ejemplo, una luna en Tauro, una luna en Leo, una luna en Cáncer, ¿me Tal entiendes? cual. Son lunas mamíferas. Sí. Porque tienen piel, contacto, ¿me entiendes? Pero hay lunas que son como antimamíferas, ¿me entiendes? No porque sean, porque básicamente la energía que representan son energías espectaculares en la realidad, pero son muy diferentes de la energía que un bebé mamífero necesita. Un bebé mamífero necesita estabilidad, seguridad, contención, nutrición, protección. Y ese tipo de luna generalmente dejan huellas psicológicas en las personas. Pero aquí todo tiene letras chicas, porque tú dices, ay, qué terrible, tengo esta luna tan mala, pero esa luna mamífera también tiene una trampa, porque como fue muy cómodo, te deja un apego a una situación que te es muy cómoda, tú no te das ni cuenta también. O sea, todo tiene, desde un punto de vista evolutivo, su polaridad. Entonces, mamás de niños con luna en Capricornio, mamás de niñas o niños con luna en Escorpio, con luna en Acuario, se preocupan y dicen, ¿cómo lo voy a hacer? Es como que estuviera malo. Y lo que hay que entender es que normalmente lo que hacen las madres con los hijos, y esto es importante que uno, si alguien es padre o madre, lo sepa, pero también lo sepa de cierta forma los que tenemos madres mucho más grandes, es que nosotros requerimos desesperadamente esa energía de nutrición que puede ser muy antimamífera y nos puede doler mucho. Lo necesitamos desesperadamente. O sea, si yo tengo luna en Capricornio, yo necesito que mi mamá sea fría, porque mi Wow. alma, desde un pasado de mi alma, conoce esa seriedad y esa frialdad. En el patrón de mi árbol familiar está ese patrón de frialdad y seriedad. Y lo que yo busco en mi mamá, que me duele, es lo que yo necesito. Es más, si no me lo da, sufro más aún. Qué Entonces, genial. y el punto que también es muy interesante, pero es que generalmente yo lo que le digo a las mamás es que no pueden evitar esa energía. O sea, si tú tienes luna en Capricornio, pero el tema es cómo tú vives la energía de Capricornio. O sea, Capricornio lo vives de una expresión baja, fría, seria, dura, o lo vives desde otro. Es una energía Capricornio que también da firmeza, estabilidad, pero contiene. ¿Me entiendes? O una energía. Depende, yo siempre le digo a los padres que para trabajar, para ayudar a su hijo con su luna, tienen que preguntarse cómo viven esa energía ellos, porque sus hijos, ese hijo se nutre de esa leche materna del signo de la luna. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. Y Sí. yo creo que esto igual se tiene que ver fuertemente en las constelaciones familiares. Yo me imagino, por ejemplo, que si uno ve una luna que tiene ciertas características, yo me imagino que si uno constela ese tema, se va a expresar mucho, e incluso si uno no va a la constelación pensando constelar ese tema, se va a manifestar también esos temas Total. lunares. Sí. Mira, voy a traer un comentario, un ejemplo que sucedió hoy. Hay veces que la gente se enoja, bueno, la madre genera un montón de cosas, ¿no? Distintas dinámicas.
apego, no puedo soltar a mamá, mamá no me deja crecer, bueno, mamá no me abandonó, mamá nunca me miró, bueno, infinidad de dinámicas. Pero a veces la gente cree que desde esta mirada que tienen las constelaciones, y cuando hablamos de reconciliarnos con la madre, es con nuestra mirada hacia esa madre, ¿no? La gente cree que nosotros tenemos que permitirle a la madre que sea una madre abusadora o una madre tóxica, ¿no? Y está bueno esto que acabas de decir, porque siento que hay un malentendido. Creo que nosotros, ¿no? Esto ya lo venimos hablando cuando hablamos la otra vez de las lealtades, somos nosotros los que hacemos ese movimiento de mirarnos y de tomar decisiones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que a veces necesitamos poner un límite con nuestra madre porque esa madre no me deja respirar o no me permite crecer, no me coloca en un lugar y yo permito también que me coloque en ese lugar? Pero qué importante es que la gente no se conforme, sino que, o no encapsular en la mirada, sino que ese ¿para qué todo esto? ¿No? ¿Para qué ir a una constelación? ¿Para qué hacerme mi carta astral? ¿Para qué estudiar astrología? ¿Para qué ordenarme en mi sistema? ¿No? ¿Para qué? Para crecer, para desarrollarme y para poder tomar lo que yo mismo elegí como alma, venir a manifestar. Ahora cuando te escuchaba hablar, digo, wow, qué perfecto, ¿no? Qué oportunidad, ¿no? Y tiene que ver justamente con lo que estás diciendo tú, de, imagínate, alguien que tiene una Saturno disarmónico, que tiene una instrucción lunar de que mamá sea fría, dura, y ella o él siente que es mamá fría y dura. Y está atrapado como en un loop, donde esta instrucción lunar con respecto a mamá le dice que ella o él tiene que ser bueno para que mamá la ame o lo ame. Y está toda la vida demandándole a mamá que la ame, porque nunca soy lo suficientemente bueno para mi mamá, pero sigo exactamente en el mismo protocolo funcional. No nos damos cuenta que, sobre todo un adulto, esto yo lo digo porque yo creo que tú lo has trabajado, yo lo he trabajado, o lo hemos visto, y es duro darse cuenta, cómo le seguimos demandando a mamá algo que a cierta edad mamá ya no tiene por qué dar, que nosotros tenemos que empezar a dárnoslo a nosotros mismos, y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos atrapados en el loop de nuestra propia telenovela. Wow, sí, me quedé pensando en esto que decías, porque hay una frase en constelaciones familiares que generalmente aparece cuando ese hijo que pide, todavía sigue esperando y mirando para atrás y pidiéndole más a su madre. Y hay una frase que a mí me encanta y es, yo estoy transitando ese proceso de que los hijos ya se van y tengo uno más chico, es ya te lo di todo, querido hijo, ya te lo di todo y no hay más, ¿no? Y seguramente esa frase en el corazón del hijo tal vez se siente como un abandono, como, ¿cómo no hay más? ¿No? Y sí, ya te di todo, y te di lo más importante, la vida, y todo para que la despliegues. Sí, es que ahí nos metemos en otro tema del hijo o la hija que sigue demandándole a mamá. Ojo, y es demasiado importante porque estos patrones de demanda con mamá o de patrón, lo podemos también llevar al tema papá, a estos patrones repetitivos en el vínculo con mamá o con papá, que es mi niño creyendo, por ejemplo, esa persona que se sigue desde niña se esforzaba para que mamá la quisiera, de adulta se sigue esforzando para que mamá la quiera. ¿Sabes qué? Te lo tengo que decir.
mientras te sigas esforzando para que tu mamá te quiera, tú vas a seguir sintiendo que no te quiere, porque eres tú la que estás atrapada en ese vínculo, porque eres tú la que no te das cuenta de los detalles que tiene tu mamá donde te demuestra el amor que te tiene. ¿Por qué no te das cuenta de los detalles? Porque tú necesitas sentir que tu mamá no te quiere para sentirte seguro y nutrido, pero es una contradicción. Bueno, estamos llenos de contradicciones. Gran novedad no nos trae eso. Entonces, y esos patrones los llevamos después a la pareja. Entonces yo me busco una pareja que también sea exigente como mi mamá, o me vuelvo yo el exigente o la exigente, porque yo ya vi que la nutrición es así en el vínculo íntimo. Sí. Pablo, contame un poco que cuando, por ejemplo, esas situaciones difíciles de abandono, donde, por ejemplo, no sé, la madre abandona o existen abusos, la madre no está, ¿cómo se mira desde la astrología? O se puede clarísimo, ¿no? Seguramente en la carta, esas cuadraturas, no sé si son cuadraturas o planetas en tensión. Son generalmente cuando uno ve cosas de ese tipo, así de ese nivel de intensidad, eh, porque el tener una luna en Capricornio, el tener una luna en Escorpio, el tener una luna en Acuario, no implica ese nivel de situación. Sí. ¿Me entiendes? Se tienen que dar, por ejemplo, hablando del mismo caso de la luna en Piscis, la luna en Piscis puede ser una luna hermosa o la luna más dolorosa del mundo. ¿De qué depende? De los planetas que estén conectados con la luna en Piscis. Si tengo una luna en Piscis sana, mi infancia fue un paraíso donde estuve protegido del dolor de la realidad. Si hubo instrucciones dolorosas, fue terrible mi infancia porque yo necesitaba infinito amor y protección. ¿Y qué pasó? Viví el dolor de la realidad y sufrí mucho porque mi instrucción me decía que no tenía que sentir dolor y sentí mucho dolor. Entonces depende de eso. Generalmente, mira, son aspectos disarmónicos de la Luna a Saturno, a Quirón. A ver, voy a retroceder. Generalmente, Luna aspectada a Quirón, disarmónica o en conjunción, cuadratura, posición, es técnico, pero es seguro una herida total con el arquetipo de nutrición de mamá. De hecho, es más, tú ves, esto también puede pasar con Saturno y Plutón, pero con Quirón es muy, muy claro. Yo te diría, 8 de cada 10 personas que tienen Luna Quirón fuerte no pudieron tomar leche de mamá. Wow. ¿Me entiendes? O mamá tuvo leche, pero fue muy poquito. Entonces, lo que te está diciendo Luna Quirón es que realmente esa mamá que está atrás, energéticamente no está para la persona. Hay una Wow. ausencia. Y eso es Luna Quirón. Por eso Quirón es clave dentro de la astrología terapéutica. Y tú de hecho ves y te das cuenta que mamá también, no es que mamá también tenga que tener una Quirón, pero tú ves la carta de la mamá y la mamá también tiene un problema gigante de nutrición con su propia mamá y ahí el árbol se va para arriba cuando uno ve las cartas familiares. Eso es Luna Quirón, que realmente yo llamo que es la energía de nutrición, no está fluyendo. Entonces, quedas huérfano completamente de madre. Y eso es muy, muy doloroso. Pero también una Saturno también se puede sentir muy, muy dolorosa porque Saturno es como la realidad. Entonces tú sientes que la realidad atenta contra tu nutrición y que de hecho lo que tú necesitas para sentirte seguro, tu mamá no te la da. Todo lo contrario, no te lo da simplemente. Y eso también duele mucho. Entonces ya un Luna Nuquirón, una Saturno puede implicar un nivel de abandono, de haber tenido que arreglártela muy pequeñito, solito. Y si le metemos Plutón, ya empezamos a meter otras tipo otras energías más oscuras, más sombra, más intensidad. Es que pueden haber un montón de combinaciones diferentes. Sí. Mientras te escuchaba, me venían imágenes de trabajos, ¿no? Bueno, que se han cruzado en mi camino como regalos, porque nada, cada persona que llega tanto a tu consulta como a la consulta de cualquiera, para mí es una oportunidad de estar con el otro y estar conmigo. Y me venía esa imagen de un trabajo, el trabajo sobre todo en la adopción, cuando las personas vienen diciendo, yo no tengo papá, yo no tengo mamá, a mí me adoptaron, ¿no? Y desde la mirada de las constelaciones familiares, lo que hacemos es poner a la madre y poner al padre, y vemos la mayoría de las veces, por no decirte casi todas las veces, qué le pasó a esa madre que no pudo, que tuvo que hacer ese acto de entrega, que hasta se ve como un acto
es difícil comprenderlo o entenderlo con la cabeza, porque es una experiencia en la constelación, nos pasa por el cuerpo, lo vemos con mucha claridad, vemos al representante lo que siente y vemos también al consultante lo que le pasa. Pero cómo esa madre no estaba disponible para ese niño, sentía que no era suficiente para ese hijo, y tal vez que alguien lo iba a cuidar o la iba a cuidar mejor que a ella, ¿no? Y cómo la persona cuando logra mirar eso, por supuesto que la herida está del abandono, pero puede comprender desde otro plano, ¿no? Dando un salto o parándonos en En otro nivel. otro nivel de la espiral, ¿no? Poder comprender por qué mamá no me pudo cuidar y por qué me entregó en los brazos de otra persona. Y cuando esa persona logra ese movimiento que viene de atrás, que a veces la abuela también abandonó, o qué sé yo, eso de que hablabas del árbol, la persona se va incluyendo y hasta más abundante de lo que vino, porque en lugar de tener una madre que la cuidó, tiene la madre biológica que le dio la vida y otra que pudo cuidar, ¿no? Entonces, cómo esto también está tan diseñado. Mira, está tan bien diseñado esto, por ejemplo, con el tema de las adopciones, que generalmente cuando veo una carta de alguien adoptado, yo he visto, se ve esa herida temprana, muy temprana del vínculo madre-hijo. De hecho, se puede ver incluso el tema intrauterino, que ya viene con un periodo intrauterino muy complejo. Pero lo interesante es que generalmente la madre adoptiva también se comporta como la luna de la carta astral de la persona. O sea, de alguna forma hay algún tipo de inteligencia por detrás, que más allá de que se ve la herida, cuando te adopta a alguien y esa mamá es de cierta forma, esa mamá también refleja a la luna natal, porque es la persona que cumple el rol de nutrición. Entonces, eso es, Wow. sí. Pablo, a todos los que están escuchándote y que tal vez te conocen por primera vez o no, contanos cómo desde las... ¡Ay, se cayó atrás el... Vamos a rescatar la banderita. Banderita, no se caigan. Estamos en vivo y en directo ahí están transmitiendo. custodiando la espalda. Sí, sí, sí. Contanos así en breves características, cómo es la luna, por ejemplo, cómo se percibe la luna en Aries. Lo dijiste, pero no lo dijiste todo. La luna en Aries, cuando uno tiene luna en Aries, lo que se percibe es una madre potente, fuerte, directa, que apura, que acelera, que no me deja ser quien soy yo. Se siente esto. Es porque, ¿qué estoy buscando yo en mi nutrición si tengo luna en Aries de bebé? Eso. Esto es nutrición. Esto, wow, eso sí genera mucha bronca, mucha rabia interna, porque esto, haberlo recibido constantemente, de haberme sentido que no me dejan ser quien soy yo porque están todo el tiempo ahí dirigiéndome, es fuerte. Y es generalmente como más se presenta. Pero aquí también hay algo muy importante. Esto es una cosa clave. Lo que uno no se acuerda, uno de niño, es que es muy interesante hablar con las personas, con las madres y con los adultos al mismo tiempo. O trabajar con madres y con niños, o sea, con niños y con adultos. A mí me ha tocado ver mucha gente, por ejemplo, con luna en Capricornio, que la madre me dice, es que él o ella, de niño, nunca pedía ayuda. Nunca dio señales de necesitar algo. Y porque tienen luna en Capricornio en Saturno que se lo come, y ver cómo desde el otro lado era cómo nunca se dieron cuenta que estaba mal. Y yo veo niños con luna Capricornio en Saturno y veo que tampoco muestra que están mal. O por el otro lado, me toca ver gente con luna en Escorpio que dicen de adultos, es que mi mamá es terrible, mi mamá me ahoga. ¿Y qué no se acuerdan ellos de niños? Es que ellos ahogaban a las madres. O sea, lo que estoy tratando de decir es que no te estás acordando de cómo eras tú de niño, no para que te sientas mal,
sino para que entiendas que aquí, como todo vínculo, hay dos cosas fluyendo de un lado a otro. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque a mí me ha tocado ver mamás de niños con luna en Aries que me decían, mira, yo antes de tener mi hijo era súper tranquila, pero mi hijo, que nació con luna en Aries, no me dejaba tranquila. Todo que yo me acuerdo, la madre, yo me acuerdo siempre esta historia, mamá que era zen, budista zen. Dice, yo era budista zen. Me tocó un hijo con luna en Aries y yo al año y medio, yo después estaba peleando como una loca, porque si yo trataba de ser zen con mi hijo se ponía peor. Mi hijo necesitaba ese impacto. Entonces no nos acordamos de esas cosas. Mira, eso nomás. Bueno, voy por la vuelta. Dale, dale. Ya, Luna, bueno, eso es Luna en Aries, Luna en Tauro, Tauro. piel, contacto, cariño, comida, una mamá Que da de comer. que da de comer y que produce una sensación de mucha estabilidad en la casa. ¿Me entienden? Una luna en Géminis, una mamá intelectual, o que habla, o que cuenta cuentos, o que potencia la inteligencia, ¿me entienden? Es una mamá, por ejemplo, la gente que conozco yo que tiene una Géminis, de un amigo mío, ella le cuenta historias desde pequeño, porque ella misma me dijo, yo me di cuenta que a mi hijo le gustaba que le hablara. Así como le gusta que le hable, yo le hablo y le cuento historias. Y ahí una Géminis, ¿me entienden? Es genial. Luna en Cáncer, mamá telépata, la luna en Cáncer es como la mamá de comercial. Ojo, puede ser que tenga otras instrucciones y la mamá no sea esta madre perfecta, pero luna en Cáncer es esta mamá que sabe, tiene tal conexión con su hijo que sabe exactamente cómo están, que necesitan, cómo cuidarlo, cómo nutrirlo, y entonces comienza a hacer una sensación de que mamá me ama, me protege y tú sabes todo de mí, pero de una forma amorosa. Porque después en la luna de Escorpio vamos a ver lo mismo, pero con dolor. Ah, mira. Claro, esto es luz y sombra, ¿no? Es dependiendo también, sí, dale. Luz Sombra. O sea, lo estoy haciendo en resumidito. La Sí, luna sí, en sí. Leo, la luna en Leo es una mamá que me hace sentir que soy la reina o soy el rey. Soy lo más importante para ella y que me potencia, que me exprese, que me muestre mi individualidad y me infla el ego de cierta forma. Me hace sentir muy especial. Luna en Virgo es una mamá que le gusta el orden, que le gusta la disciplina, que no le gusta que el hijo o la hija se desborde, se descontrole. Es una mamá que afectiza más bien un comportamiento más de adultito, adultita en su hijo, y que va a tratar de poner orden, ¿me entiendes? Y que probablemente es una mamá que tiende a apoyarse mucho en su hija o en su hijo, como que espera que su hija, su hijo sea una ayuda, Wow. ¿me entienden? Y ahí por eso el tema de la luna en Virgo vemos que nacen con una culpa gigantesca de vivir su propia vida, porque desde pequeñas tienen esta carga de que yo tengo que ayudar a mi mamá, tengo que ayudar a mi familia. Y generalmente se termina convirtiendo la madre de sus padres, ¿me entienden? Estas personas con luna en Virgo. Luna en Libra, una mamá que le importa mucho lo social, el que dirán, cómo se muestra, le importa la forma, la apariencia, no le gusta también que su hija se desborde, se descontrole, le gusta la armonía, y va a tratar de marcar eso como el plano intelectual. O sea, hay un plano intelectual también en el mundo emocional. Después la luna en Escorpio, bueno, una mamá Intensa. intensa, una mamá que ama. Yo tengo una amiga que tiene su hija le nació ahora. Mira, tengo una mamá, una amiga, que no vamos a decir nombre, pero una muy amiga mía, que le nació su hija recién. Y me llama, me dice, ¿sabes qué? Mi hija es súper intensa, súper intensa. Tiene semanas, pero es muy intensa. Yo le digo, a ver, ¿no tendrá luna en Escorpio? Y la hija tiene luna en Escorpio. ¿Me entiendes? Wow. Y ojo, y mamá, ¿cómo está? La ama, pero está en un estado de intensidad absoluto, ella toda revuelta, porque ama a su hija, pero su hija la está desesperando, entonces comienza esta sensación de amor y odio muy presente dentro del vínculo madre-hija. Luna en Escorpio. Sí. Luna Sagitario, una mamá que cree, que confía, que potencia que su hijo y su hija vaya de aventuras, que explore, que lo hace creer en cosas, es como que mamá cree mucho en algo. Oye, puede creer desde la ciencia más dura como en el Dalai Lama, me da lo mismo, ¿me entiendes? Pero cree en algo y da esa sensación.
Luna en Capricornio, esta mamá más fría, lo que dije, más fría, más seria, más exigente, mamá que quizás no tiene mucho tiempo para ser mamá. Es como, ¿sabes dónde se ve mucho el tema de Luna en Capricornio y Luna en Saturno? Y uno tiene que entenderlo, porque uno de adulto lo entiende. Esa mamá que tiene que trabajar. Sí. Y que por amor, no puede estar todo el tiempo con su hijo porque le quiere dar una base y una estabilidad. Eso es muy Luna Capricornio, muy Luna Saturno. Y es interesante entender porque uno de niño se puede sentir por eso, pero para la mamá y para la misma persona y para el mandato familiar, es que el esforzarme por lo que yo quiero es una forma de demostrar amor. Wow. Entonces eso cambia la visión. Luna en Ujú. Acuario, mamá media loca, mamá inestable, mamá que tiene miedo al apego. Mira lo que te estoy diciendo, Luna en Acuario o Luna en Urano. Mamá tiene miedo al apego, mamá se ahoga en la relación. Claro, Mamá no sabe sostener esto, entonces es una mamá que entrega una nutrición discontinua. claro. Eh, y Luna en Piscis, mira, todo depende de verdad de lo que te dije antes, si la luna está bien aspectada o mal aspectada. Luna en Piscis bien aspectada es una upgrade de la luna en Cáncer, o sea, mamá que lo sabe todo de mí, que de hecho estoy completamente simbiotizado, o sea, mamá telépata que sabe, que siente, que nutre, que cuida, que entrega un mundo de fantasías, protección, sueño. Ahora, mal aspectada, mamá que no sabe cumplir el rol materno, una madre Mm, que se victimiza mucho, que le mm. cuesta tomar la vida, que es una figura materna difusa de cierta forma, una madre que está ida, escapando de la realidad y que lleva a su hija a su mundo de escapismo en conjunto, ¿me entiendes? Sí, sí. Wow, qué importante es, yo te escuchaba y digo, wow, si yo pudiese pedirle si supiera astrología, ya me estás incentivando a estudiar en tu escuela, que ahora te quiero hacer unas preguntas sobre eso. Saber el sol, la luna y el ascendente de la persona, ya sabemos un montón, por ejemplo, antes de una consulta individual, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿No? Porque ahí podemos ver mucha Es lo básico, información. es lo básico, pero si yo soy técnico, es sumamente importante ver si la luna tiene estas instrucciones complejas, porque te pueden cambiar mucho el cuadro. Por ejemplo, por ejemplo, eh, una luna escorpio con una. Por darte un ejemplo. Sí, Una chica que nace con luna en escorpio y también la luna está muy fuertemente conectada con Urano. Ahí vemos una contradicción en cómo es mamá. ¿Por qué? Porque mamá es esta luna en escorpio que es intensa, que se fusiona con su hija, con su hijo, que lo nutre con total intensidad, ¿me entiendes? Pero también la luna Urano es una instrucción parecida a un acuario, es decir, una mamá también se ahoga y escapa. se Entonces, va. lo que estamos viendo es un vínculo dual con mamá. Mamá absorbente, dominante, que está aquí, y al mismo tiempo una mamá que llega a tal nivel de intensidad que tiene con su hija que se va y se desconecta. Entonces, esa persona con luna en escorpio lo pasa muy mal, porque ya tener luna en escorpio es difícil, pero luna en escorpio necesita la fusión. Entonces, aquí tengo un nivel de fusión muy, muy grande y se produce un abandono. Y el abandono por luna en escorpio es terrible. Si la niña o el niño con luna en escorpio se cosería la piel a la madre, ¿me entiendes? Si Sí, pudiese. sí. Wow, Pablo, me encanta. Puedo estar toda la noche hablando escuchándote y hablando de todo esto. Pero yo te quería hacer una pregunta. Sí, ¿Tú nos puedes contar un poco desde las constelaciones? ¿Qué es lo más, qué es lo más sanador que tú has visto o que alguien puede tener en torno a la dinámica madre-hijo desde las constelaciones? ¿Qué es lo más sanador? Que quizás no es lo que la gente termina buscando, justamente, ¿eh? mm, mira, lo más sanador es el proceso que la persona va haciendo a partir de que puede mirar su dinámica con respecto a la madre. Infinitas, como recién hablábamos, ¿no? Y ese camino que va haciendo la persona, el estudiante, de poder tomar a su madre como es, como pudo ser, con lo que le tocó, con lo que pasó, sin cambiar nada. Cuando la persona tiene la humildad de poder abrazar a esa madre,
que no significa tener una relación espléndida, simplemente tener un buen lugar, en un buen lugar a esa madre en el corazón. Para mí esa es como, bueno, Hellinger decía que el que tiene a su madre en el corazón brilla. Él tenía esa frase que para mí es maravillosa porque es tal cual. O sea, es tomar la vida a la madre. Porque tomamos de nuestra madre durante 9 meses, a nuestro padre lo tomamos a través de nuestra madre, ¿no? Entonces, tanto es la madre, que lo más maravilloso es ese proceso que vamos haciendo, porque me incluyo en esto, porque tomar a la madre es de toda la vida, no es de un momento ni de un periodo de la vida, es de toda la vida poder tomar lo que mamá me dio así como me lo dio. Y llegar a esa reconciliación que es una entrega, es un acto de humildad, es soltar mis ideas, es soltar mis expectativas con respecto a mi madre, lo que yo necesité que mi madre me diera y capaz que nunca pudo, y a partir de ahora empiezo a dármelo yo, ¿no? Entonces, ese es como el proceso desde la constelación, que cuando lo vemos en un trabajo, o cuando veo a las personas, por ejemplo, que las veo cada tanto en un taller, y veo el cambio, veo cómo cambia su rostro, cómo cambia el color de la piel, cómo cambia la quietud, siento que ¿no? Percibo que están más en paz, más en orden, es parte de eso, porque la mayoría de todo esto viene de mamá. La mayoría. La gran pelea que tenemos con la vida es no aceptar de dónde vengo, de lo que me tocó, ¿no? Y ese movimiento reconciliador que genera paz, ¿no? Siento que cuando crecemos y nos ordenamos y nos vemos, ¿no? En el camino que sea, porque hay infinitos caminos para hacer estos procesos, nada, lo que generamos es paz en nuestro corazón. Y eso se siente, se transmite, se percibe. Camino en paz por mi vida, aceptando lo que hay. Y cuando te decía esto, pasó de todo para hacer este video, este vivo, que para mí era nuevo. Yo decía, es mamá, es como todo lo que... Hay una gotera acá arriba, acá hay mucho temporal y recién, y yo decía, es mamá, es agua, es parte de, ¿no? Entonces aceptemos, así que estoy mucho mejor que antes, Pablo. Qué bueno. Bueno, sí, Mira, bueno. yo creo que justamente con lo que estás diciendo tú, yo de partida, cuando veo cartas complejas, mando a la gente a hacer constelaciones familiares. Obvio, básico para reparar. Pero también yo me doy cuenta, y eso tiene que ver con un proceso interno también mío, y lo he visto con otras personas, cuando uno parte hablando de la sanación del tema con la mamá, cree que lo que se tiene que sanar es que mamá tiene que cambiar. O sea, es como, ¿no es cierto? Como que la gente espera que mamá cambie y dice, no, pero mi mamá sigue siendo igual. Y el tema es que yo creo que no, y tiene que ver con tiene que ver con lo que tú dijiste, la individualización, tiene que ver con aceptar que tú tienes que soltar a cómo quieres que sea tu mamá, porque ahí nuevamente viene la demanda del niño, y ahí lo que yo les quiero decir, para recalcar algo, esas instrucciones lunares que tienes tú desde el signo, lo que sea, son algo que tú buscas. Si tú quieres modificar fuertemente la relación con tu mamá, te tienes que preguntar a ti misma, a ti mismo, ¿qué estás esperando obtener repitiendo ese patrón? Cuando tú te das cuenta que lo puedes soltar, ahí cambia el vínculo con tu mamá, pero cambiaste tú fuertemente. Total. Cambiaste tu lugar con respecto a tu madre, cambiaste tu percepción con respecto a tu madre y tu mamá sigue siendo la misma. Y no importa si está viva o no, porque a veces me preguntan, no, pero mi madre no está viva. Es lo mismo. Tu mamá está viva en tu corazón. Hay un 50% de ti que viene de esa madre, como viene de ese padre. Entonces, la percepción y todo ese orden que se va generando es un lugar mío interno, muy profundo, que se empieza a ver afuera. Hellinger decía que las constelaciones las vemos en la vida,
Y es esto, ¿no? Porque a medida que yo me voy ubicando en un mejor lugar en mi corazón, internamente, y crezco y me voy liberando de cosas, me voy ordenando en mi sistema, obviamente la realidad de afuera comienza a cambiar. Cambia porque cambia mi percepción hacia mi madre. No es que mi mamá cambió, ¿no? Totalmente. Y pasa también que yo creo que es importante darse cuenta, por un lado, que si yo veo mi carta y veo mi luna y digo, ah, mi mamá así, pero después yo veo la carta de mi madre, lo que yo puedo hacer es entender qué percibió mi madre con respecto a su propia, a mi abuela. Por Que, supuesto. y esa información es muy clara para entender algo. Aquí hay un condicionamiento que viene de atrás. Y también es muy importante entender algo. Cuando uno es madre, yo no puedo ser madre en esta vida, pero cuando una mujer es madre, se le activa demasiado fuerte los temas que arrastra de su propia Sí. infancia, porque es la misma energía de cáncer que está llegando. Entonces va a activarse con su propia historial antigua. Entonces, como hay algo que se hereda, hay una herida que se hereda, esa mujer que es madre, y si no resuelve, va a agarrar todo el tema familiar y toda su propia experiencia infantil se la va a traspasar a su hija. Obviamente, porque es todo como se dice en constelaciones, es todo un acto de amor. Totalmente. Y ahora me trajiste una imagen y es esto de que, viste que a veces las abuelas tratan mejor a los nietos, o sea, la percepción, ¿no? Es como, es más fácil relacionarse con los nietos que con su propia hija o con su propio Mm, hijo, ¿no? sí. Y vienen las personas diciendo, no, a mí me cuidó mi abuela. Yo con mi abuela, para mí mi abuela fue mi madre. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se llevaba tu madre con su madre? Ah, no, ellas se llevaban muy mal. Entonces ahí esto, ¿no? De que hablas, de que hay una información de que cuando lo vemos en profundidad a través de la astrología o de lo que sé, de la información del árbol, vemos que hay un patrón que se repite. Y ese desorden se va como salteando uno a uno. Entonces tal vez mi abuela fue conmigo, como no pudo ser con con su hija, y me trata a mí bien como no pudo tratar a su hija. Entonces, bueno, ahí hay una gran oportunidad, ¿no? De ordenar, de que esa madre pueda mirar a su madre y yo pueda mirar a mi madre y a mi abuela y ubicarlas a todas en el lugar que corresponde, ¿no? En el orden que corresponde. Nos quedan unos minutos, Pablo, para poderlo subir después a Dale, Instagram. quería desarrollar una pura teoría, que se me ocurrió una Sí, idea muy dale. loca. Todavía nos quedan unos minutos. Yo creo también lo que pasa en el vínculo de la madre con el hijo es Ujú. lo que se llama, bueno, toda la teoría de que mamá de cierta forma igual ve a una hija y un hijo como una proyección de ella, ¿me entiendes? Y se van a proyectar demasiados temas de la propia individualidad personal en la hija, en el hijo. Y todo el tema que tenga de apego, y también esto es hablar de la sombra de ser madre, como el ser padre también tiene su propia sombra, el que tu hijo no esté, el que tu hijo te vaya, la soledad que te genera el tema de tu hijo, son todos temas que son muy tabú de hablar en la sociedad, Sí. porque tenemos nuevamente el arquetipo de cómo debe ser mamá, pero que no se enfrentan y que sería interesante mirar esas emociones, como también, por ejemplo, los hombres, los padres, también tienen un tema tabú con respecto a que sus hijos los superen, que sean mejores que ellos. Hay Sí, todo un tema en lo masculino ahí muy fuerte presente. Eso sí. nomás quería decir. Bien. Y nos quedan unos minutitos. Y yo tenía acá una pregunta que me la pasaron. Si, ¿cómo sería Luna en Quirón? Que ya lo explicaste, Te lo creo, expliqué, te lo pero expliqué, te lo expliqué. sí, bien. Y cuando son hermanos gemelos, me preguntan, ¿es la misma percepción? A Es ver. la misma carta, o sea, a menos que nazcan con 5 o 10 minutos, que puede cambiar el ascendente de decanato, incluso podría cambiar de signo si está final de un grado a otro, pero básicamente los hermanos gemelos, la carta natal es un mapa evolutivo,
Y el mapa evolutivo, para cualquier persona se puede ir para un lado o para otro lado. Una carta natal no está toda activa. Hay partes que están más activas, partes que están menos activas. Básicamente, entonces tenemos un mismo mapa que tiene prendidos sectores diferentes. Y Sí. generalmente tienen prendidos sectores complementarios. Por ejemplo, uno tiene un tema mucho más social. Y tú dices, y el otro más introvertido. No, es que en la carta natal se ve algo muy social, extrovertido, y algo muy introvertido. Simplemente se lo están repartiendo. Pero a nivel de evolución, los procesos que tienen que vivir son muy parecidos, porque tienen que aprender a canalizar esta energía. De hecho, los gemelos o los mellizos son una clara expresión de cómo una carta natal se puede mostrar de muchas formas diferentes, teniendo un mismo desafío evolutivo que vivir. Wow, qué Y por genial. eso mismo una persona va a ir teniendo, si bien toda su vida la misma carta natal, uno puede pasar por una época muy, por ejemplo, muy introvertida, a pasar por otra época muy extrovertida. Entonces tú dices, por ejemplo, yo te digo, yo una época que no me subía ni hablaba a ningún lado, y ahora no paro de hablar. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo puede ser? Porque yo en mi carta natal puedo ver el introvertido que no hablaba, inseguro, muerto de miedo, y también puedo ver el que quiere hablar mucho, ¿me entiendes? Entonces, se ven ambas cosas. Sí, bien. Y acá me dicen, ¿se puede constelar la carta natal? ¿Podría ser útil? Y la verdad, creo que sí, yo Sí, no. hay gente que se dedica a las constelaciones Sí, astrológicas. Hay bastante gente que exactamente. se dedica a hacer constelaciones astrológicas. Y existen dos líneas de las constelaciones astrológicas. Una línea que mete a la madre y el padre dentro de la Ujú. constelación, y otra línea de los planetas, y otra línea que no mete a nada de la teoría de Bert Hellinger, sino que simplemente trabaja los planetas y los vínculos entre los planetas del sistema astrológico. Son dos approaches. ¿Me entienden? Sí, Uno que trabajo a no sé, a Marte y llamo a papá y mamá para que trabaje a Marte junto con el tema. ¿Me wow. entiendes? Y otro es Sí, que no ve a los ancestros, sino simplemente ve, a ver, este sistema astrológico, ¿cómo lo reparamos? qué bueno. Bueno, ahí está contestada la pregunta. Bueno, Pablo, un placer. Pablo tiene una escuela, habla un minuto, mira, tenemos unos minutos de tu escuela astroterapéutica que pueden nada, entrar y fijarse. Tenés formación en astrología, ¿verdad? Tenemos una formación en astrología terapéutica, una formación súper completa donde hay un montón de videos con clases disponibles que pueden ver cuantas veces quieran, y aparte tienen muchas horas de clases prácticas conmigo y para responder preguntas. Astrología terapéutica y evolutiva. Y la formación es básicamente un proceso de transformación. Me imagino como también la formación Sí, contigo, es un Vero, proceso de también es un proceso de transformación, formación, porque Vero total. también tiene una formación de constelaciones familiares también. Así que Bien, gracias Pablo, un placer. Nada, sigo con la... tu formación es online también, ¿no Sí, es cierto? ahora lanzamos la formación online. Muy sepa, para los que quieran estudiar constelaciones familiares, estudian con Vero, lo pueden estudiar online. Y lo que estudiar astrología asociada a terapia floral, con MOA. Bueno, gracias por este sí y bueno, y por todo esto que se desplegó y a pesar de las inclemencias del tiempo y las cuadraturas, que tenemos muchas cuadraturas, ¿no? Bueno, gracias a todos por estar ahí, gracias Pablo, Dale, muchas, un muchas placer. gracias a ti, Berito. Que estés muy Chao. bien. Me encantó la Bueno, conversación. a mí también, a mí también. Y la verdad que como madre de 4 hijos pude ver a las distintas lunas en mis hijos. Te lo- Chao, gracias. Chau. Chao.